gracias a Dios por eso, bendito Dios. Y por su palabra también, que vamos a hablar hoy de la palabra. Palabra. Amén. Vamos a hablar de la palabra hoy. Amén. Y vamos a continuar hablando porque le habíamos prometido la vez anterior. Les estuvimos estudiando y enseñamos cómo detectar las maldiciones, pero hoy vamos a enseñar cómo eliminarlas por completo, de una vez y para todas y para siempre de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a aprender, aleluya, porque hablábamos la vez anterior de cómo proceden, cómo obran, cómo actúan las maldiciones para entrar en las vidas humanas y por lo tanto, de acuerdo a las causas que la originan, poder detectarlas, porque así es que las detectamos, por las causas, porque habíamos aprendido que no hay ninguna maldición que no venga sin causa. Y si por algún evento pasado en nuestra vida, ignorándolo nosotros por supuesto, porque cuando eso no teníamos a Cristo, no éramos cristianos, no habíamos aceptado aún a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Redentor y Salvador personal, amén, hubiere por casualidad entrado alguna de ellas y nos esté afectando directamente, actuando en nuestra contra, amén. Y como hemos estado manejando esta situación debido a eso, quizás excusándonos nosotros mismos como tratando de justificarnos por algo que nos hace caer en lo mismo y lo mismo repetidas veces, impulsos invisibles, incontrolables, pero ¿cómo las rompemos? Amén, vamos a estudiar eso. ¿Cómo lo rompemos? ¿Cómo rompemos esas maldiciones para sacarlas de nuestra vida para siempre? ¿Cómo lo hacemos? Además, si nos encontramos también con alguien que nos está maldiciendo directamente, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es perdonar a esa persona. Eso es lo primero. Nuestra lucha no es contra hombres, no es contra gente. Debemos reconocer que no estamos luchando contra carne y sangre humana. Nuestra batalla es contra nuestro enemigo espiritual, el diablo y sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos son nuestros enemigos. Pablo escribió en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Debemos darnos cuenta que estamos en una batalla de ideas y palabras. No es una batalla personal, física. No, es de ideas y de palabras. No estamos tratando con gente. Aparentemente podemos estar interactuando con nuestro padre, con nuestra esposa, con nuestro hermano, con un amigo, con alguien, cualquiera, alguien más, pero realmente nos estamos enfrentando con el enemigo espiritual a través de ellos. Amén. Es decir, que ese es el objetivo que tiene el diablo, se escuda detrás de eso, ¿verdad? Y entonces nosotros a veces nos pensamos que estamos actuando contra este o el otro. No, es el enemigo que actúa a través de ellos. No tenemos que pelear con la gente, aunque nos estén hablando palabras negativas, aún así, aleluya, debemos protegernos y dejar a Dios actuar, porque Dios es el que libra a su gente. Como vemos en el Salmo 124, versículo 7, dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Lo que quiere decir que tenemos que juzgar a cada persona
como muerta en Cristo. ¿Cómo? Bueno, la palabra nos lo dice en 2 Corintios 5, versículo 14. Escrito está: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Amén. 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aleluya. Necesitamos jugar y comprender el hecho de que cuando Jesús murió, mejor dicho, juzgar y comprender el hecho de que cuando Jesús murió, Cristo lo hizo con cada hombre en él. Y el resultado es que todos están muertos en Cristo, ya sea salvos o no salvos. Jesús murió por todos los hombres. Aquí se manifiesta el amor de Dios. Él nos llama a que amemos a todo hombre. Es el llamado de Dios a nosotros. Que amemos a todos, aun aquellos que nos maldicen. Luego debemos ver a toda la gente, a todos, con los ojos de amor de Dios. Así debemos verlos, porque Cristo murió por todos, sean que sean salvos ya o que no lo sean. El objetivo es verlos nosotros como que están muertos ya. Solo este entendimiento mantendrá nuestro corazón tierno y sensitivo en nuestras relaciones con otros seres humanos. Debemos entender esto para mantenernos nosotros así tiernos y limpios en la relación con los otros, con los demás. Aleluya. De otra manera nos vamos endureciendo, creando una callosidad moral. Amén. No solo hacia la otra gente, sino también hasta con Dios, hacia Dios también mismo, ¿verdad? Por lo tanto, la solución es perdonar en el nombre de Cristo a la persona que nos ha maldecido. Aleluya. Y no porque somos grandes o fuertes o suficientemente fuertes. No es por eso, no. No es porque seamos fuertes para hacerlo, sino a causa de que nosotros entendemos el plan del enemigo. Por eso es que debemos hacerlo, porque nosotros entendemos cómo procede. Aleluya, gloria a Dios. Al entender que el hombre en sí mismo y por sí no sabe realmente lo que están haciendo. Ellos no saben realmente qué están haciendo. Están siendo utilizados. Recordamos lo que dijo Esteban, aleluya, el primer mártir cristiano, cuando lo apedreaban. En Hechos 7, versículo 60, dice la Biblia: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban dijo algo similar a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando fue colgado en la cruz. Leemos en Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Verdad? Eso debe imbuirnos a nosotros, ese pensar así, como dijo Esteban, como mismo dijo Jesús. Nos ayudará a recordar que la gente no reconoce las influencias bajo las cuales opera. Es decir, que están operando de una manera, pero ellos no reconocen que hay una influencia que los está llevando, guiando, dominando, etc. Aleluya, gloria a Dios. Sino que son como ovejas ciegas, sin saber nada de lo que sucede, siguiendo a pastores ciegos también.
Pablo escribió en segunda de Corintios, o segunda a Corintios, capítulo 2, versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Ahora el otro versículo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. También nos dice la Escritura en Hebreos 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice la palabra, si alojamos amargura en nuestras vidas y le permitimos echar raíces, va a ejercer lógicamente influencia negativa sobre nosotros mismos y sobre la gente a nuestro alrededor, no solo a nosotros, sobre la gente a nuestro alrededor también. Como generalmente no sabemos contender con palabras, las personas alrededor nuestro se vuelven amargos también al escuchar palabras negativas habladas sobre otra persona. Pero, aleluya, por el contrario, si perdonamos nosotros, nuestro perdón va a crear una atmósfera de paz y libertad en todo nuestro medio ambiente. Gloria a Dios. Lo que sí debemos entender bien claro es que no podemos perdonar en nuestra propia habilidad, entre comillas, grande y poderosa, no, sino que tenemos que perdonar en el nombre de Jesucristo y solo por fe. Aleluya. Jesucristo nos ha perdonado y a través del poder de su sangre limpiadora podemos perdonar a otros. Es por eso, no es porque nosotros seamos no somos nada, pero es Cristo en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Nosotros podemos perdonar porque Cristo nos perdonó. Aleluya. Podemos perdonar a otros y para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. ¿Qué pasa si el enemigo toma ventaja? Bueno, las maldiciones llegan. Recordemos que las maldiciones no llegan sin causa. La causa es la ventaja del diablo, la ventaja que tiene el diablo. La causa, si le damos una causa para que llegue una maldición, eso sería una ventaja para él. Si nos mantenemos bajo la sangre de Jesucristo, obedientemente perdonando a los otros, eliminamos esa ventaja. Ya esa ventaja no existe. Una ventaja que pudiera existir y por lo tanto la maldición no llegará. La reacción natural de la carne cuando alguien nos lastima es aplicar la ley de Moisés. Se hace ojo por ojo y diente por diente, como Cristo la citó en Mateo 5:38. El Señor dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero seguidamente Cristo nos enseñó a ser sufridos con las personas a nuestro alrededor, a llevar las cargas de otros. Amén. Y sobre todo, a perdonar. Como cristianos no estamos para juzgar, pensar en acusaciones malignas, albergar voluntad enfermiza o condenar. Por el contrario, estamos llamados a perdonar y a no juzgar. En el capítulo 18 del libro de Mateo, versículo 21 al 35, el Señor nos relata una historia sobre un sirviente que rogó al rey para que le perdonara una deuda que tenía. El rey tuvo compasión
y lo perdonó. Pero después rehusó perdonar él a otro lo que a él le debían. Él no lo quiso perdonar. Cuando el rey descubrió estos dobles valores de su sirviente, ¿qué hizo? Le reconsideró la deuda. Es decir, le puso la deuda otra vez, que le había perdonado. Y además lo mandó con los verdugos. Y termina advirtiendo en Mateo 18:35, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. 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 Por tanto, nos colocamos nosotros mismos en una posición muy peligrosa si no perdonamos. Cada vez que una maldición es hablada en nuestra contra, debemos perdonar. Lo que quiere decir que si rehusamos perdonar a otros, viviremos en tormentos y Dios no nos perdonará, como leemos que dijo Jesucristo en Mateo 6:14. Dice la palabra, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así dijo el Señor. Y no solo Jesucristo nos enseñó a perdonar, sino que también nos instruyó para que no juzguemos a otros. Dice la palabra en Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Pablo también nos los reitera en su carta a Romanos, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es muy común decir que, y para la gente quizás normal, que el que juzga a otro individuo es culpable del mismo delito por el que juzga a otro. Eso es muy común. Sin lugar a dudas, acarreamos maldición cuando rehusamos perdonar y juzgamos a los otros, juzgamos a los demás. Por tanto, debemos eliminar de nuestra vida el juzgar y el no perdonar. Eliminarlo completamente. Ahora, lo segundo que debemos hacer, ¿qué cosa? Bueno, pues debemos de arrepentirnos de nuestras propias palabras malvadas. Si alguien nos ha maltratado, abusado o maldecido, es muy probable que nosotros en respuesta lo hayamos juzgado y hablado negativamente de la manera injustificada con la que nos atacó, ¿verdad? Eso es normal que lo hagamos, pero no debemos hacerlo. Esto resulta muy común también, pero es muy peligroso también. Tenemos que tratar por todos los medios posibles de no caer en la misma trampa en la que se encuentra nuestro acusador. No caer en esa trampa. Él nos está acusando, pero nosotros no debemos caer en lo mismo y acusarlo a él, o aunque sea decirle por la manera, ya ahí estamos también nosotros respondiendo mal. Esto resulta muy común, aleluya, repito, pero peligroso. Tenemos que tratar por todos los medios posibles de no caer en esa trampa del acusador nuestro. Aunque no hayamos hecho nada que justifique el maltrato del que hemos sido objeto, no obstante, el enemigo va a buscar tentarnos para que caigamos en la misma trampa, respondiendo de una forma poco adecuada. Si nosotros respondemos inadecuadamente, ya estamos en el mismo nivel que él. Si hemos hecho esto, aleluya,
en algún momento de nuestras vidas, alguna vez, es tiempo de reconocerlo y arrepentirnos de corazón para evitar comernos nuestras propias palabras. Recordemos cuando leímos en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Recordamos eso? La otra vez lo citamos. Debemos ir con aquellos en contra de quienes hemos hablado y disculparnos con ellos. Debemos decidir que nunca más hablaremos mal contra nadie, sin importar las circunstancias. Pedirle a los otros que traten de hacer lo mismo en nuestra presencia. Es decir, en mi presencia no hables mal tampoco de otra. Amén. El apóstol escribió en Primera de Juan, el apóstol Juan, por supuesto, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepentirnos correctamente significa mantener firme nuestra declaración. No solamente sentirnos tristes y remordidos por el pecado, sino significa darle la vuelta al pecado, la espalda, darle la espalda al pecado. O sea, que ya no lo hacemos más, que vamos a obedecer la palabra de Dios. Cuando hagamos esto, Dios nos limpiará de nuestro pecado, según está escrito en Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Lo tercero que debemos hacer, aleluya, es romper la maldición. Romper la maldición. Es lo tercero que debemos hacer. Hemos visto que debemos perdonar a la persona, reconociendo que Él no es la causa, aunque la maldición venga por medio de Él no es la causa, pero es de parte del enemigo que viene, y que debemos arrepentirnos de toda palabra indebida que haya salido de nuestra boca, ¿verdad? Pero ahora vamos a aprender cómo es que rompemos el poder de las palabras de la maldición. Existen 3 acciones bíblicas que pueden romper el poder de las maldiciones. Una es el sacrificio de la sangre. La otra, la intersección. Y la otra, la última, actuar en la palabra de Dios. Primero veamos que la sangre detiene la maldición. Para ello analicemos el ejemplo de David. Vamos a leer en Primera de Crónicas 21:1, dice la palabra: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Israel es el pueblo de Dios, y en ese entonces era el único pueblo de Dios porque no existía la iglesia. Ahora somos nosotros el Israel espiritual. Amén. E igualmente el enemigo y todos sus seguidores se están levantando contra nosotros e incitando a hacer lo malo. No debemos de pensar que porque eso existió aquella vez y está de ejemplo aquí en la Biblia ya no va a pasar más. No, Él está tratando de hacerlo continuamente. Y sí, es posible que algunos caigan, ¿verdad? Quiero decir que se desvíen de la fe, se desvíen de Cristo y Cristo crucificado, cayeron ya. Pero escrito está: derribado serás hasta el Seol. Aleluya. El Señor lo reprenda. Amén. Diablo. O quizás, puede ser, el enemigo sabía el propósito que nosotros íbamos a tener en esta generación actual, e incitó y provocó a algunos de nuestros bisabuelos a rebelarse contra el reino de Dios, para que esa maldición llegue hasta nosotros y nos alcance. Aleluya. Mientras más nos haya costado venir a la obediencia y servicio de nuestro Señor Jesucristo, así de graves
han debido ser las acciones que el enemigo tomó en contra nuestra desde nuestros antepasados. Amén. Pero bien, seguimos leyendo. Primera de Crónicas 21:2 dice: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Así que Jehová no lo había mandado, para que yo lo sepa, él quería saberlo. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Satanás sabía que si él podía engañar a David, tendría entrada en el pueblo de Dios. La maldición no viene sin causa, recordemos eso. David provocó esa maldición. Proporcionó la causa, mejor dicho, ¿verdad? David pecó desobedeciendo al Señor. Por lo tanto, leemos en Primera de Crónicas 21:14, dice: así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Es decir, que por ese pecado que hizo un solo hombre, amén, que le abrió la puerta, le proporcionó, le dio la causa para que viniera, cayó una maldición que murieron de Israel. Allí 70,000 hombres, por uno solo, por un pecado de uno, 70,000. Muy graves consecuencias, ¿verdad? Entonces David se arrepintió. Primera de Crónicas 21:7 dice: y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Soy yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y dada la orden a David para que subiera y levantara altar a Jehová en la era de Ornán, ocurrió esto en Primera de Crónicas 21:21, dice: y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en la tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. David entendió el pacto de sangre, a causa de que la sangre con toda seguridad detiene las maldiciones. David quería derramar la sangre de un animal en sacrificio al Señor. Actualmente, ahora, la sangre de Jesucristo derramada por nosotros en el monte Calvario, aleluya, al apropiárnosla en fe, detiene permanentemente la maldición del pecado, aleluya, sobre nosotros. Luego leemos más tarde en Primera de Crónicas 21:23, dice la palabra: y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Ornán quería quitar a David la responsabilidad de su propia maldición. Nadie puede quitar la maldición de nadie, excepto Cristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Cada uno debe hacerlo por sí mismo, como lo entendió David en la siguiente lectura. Primera Crónicas 21:24 dice: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán, por aquel lugar, y dio David a Ornán por aquel lugar el precio de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió
por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Amén. David derramó la sangre y Dios intervino. Una de las maneras de librarnos de la maldición es a través de la declaración de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y Él la derramó por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora, veamos que la intercesión también detiene la maldición. Recordemos que el capítulo 13 del libro de Números, Moisés mandó 12 hombres, uno por cada tribu, para que reconocieran la tierra de Canaán. Esto está en el versículo 17. Pero el pueblo, en vez de creer el buen reporte de Josué y Caleb, que era bueno, creyó en los reportes malos de los otros 10 espías, lo que ocasionó que Dios no permitió a los hijos de Israel entrar a la tierra prometida. Citamos Números 14, siguiente capítulo, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán en todas las señales que he hecho en medio de ellos? Con todas las señales, mejor dicho, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios estaba a punto de destruir a todo el pueblo de Israel para que de Moisés viniera una nueva generación que lograra entrar a la tierra prometida. Recordemos que la maldición tiene derecho de pasar a todas las generaciones siguientes. Por tanto, matando a toda la gente maldita, se detendría la maldición. Parece que así pensó primero el Señor. Pero Moisés se levantó en medio para interceder por la nación de Israel. Aleluya. Número 14, versículo 13, dice: pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos. Aleluya. Y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y que las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gente maldita no puede interceder por ellos mismos. Tampoco Dios puede usar un individuo maldito para traer liberación a alguien más. Solo el Espíritu de Dios puede interceder por la gente maldita. Por causa de que Moisés, bajo el poder del Espíritu Santo, intercedió, tomando sobre él mismo la liberación de los demás. Amén. Aleluya. La maldición entonces se detuvo ahí mismo y no pasó a los hijos. Amén. La siguiente generación fue radicalmente obediente bajo el mando de Moisés primero y de Josué después. Se erradicó eso y por eso pudieron pasar.
Oh, aleluya. Se rompió la maldición de sus antepasados y pudieron heredar la tierra prometida entonces. Tuvo que pasar eso, si no, no. Esa intercesión de Moisés. Lo último que estudiaremos ahora, que detiene la maldición, es el actuar en la palabra de Dios. Al igual que la sangre y la intercesión, como ya hemos visto, analizamos ahora cómo este poder detuvo la maldición, el poder de pararse en la palabra de Dios, detuvo la maldición de toda una familia. Vamos a ver este ejemplo. Nos referimos a la ramera Rahab y su familia, que podemos leer en el libro de Josué capítulo 2. No es extraño que ella resulte ser una prostituta, pues ella es cananea. ¿Recuerdan lo que estudiamos la vez anterior? Que proviene de un pueblo maldecido, el pueblo maldecido de Canaán, producto de la perversión sexual en la que vivían. Ella, con todos los de su casa, estaban a punto de morir en la ciudad de Jericó, ciudad cananea. Allí envió Josué una noche 2 espías para investigar la tierra prometida, a quienes ella escondió en el techo de su casa, cuando el rey de Jericó los estaba buscando por todas partes. ¿Qué estaban en el techo escondidos? Prueba que no estaban involucrados en actividades inmorales con la prostituta, ¿verdad? Ellos estaban arriba en el techo. Pero leamos en Josué 2:8, dice la palabra: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. Aleluya. Ahora, Rahab, una mujer maldita, acababa de confesar a Jehová como el Rey Supremo, Gloria a Dios, el Señor de todo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio 7:9, dice la Biblia: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aquí vemos una mujer bajo maldición. Ella y su familia estaban solo a unos días de ser totalmente destruidos y aniquilados. Pero aún así, bajo esas circunstancias, Rahab declaró que Jehová había bendecido a la nación de Israel y que Él es Dios arriba en el cielo y en la tierra también. Amén. Amén. ¿Cómo respondió Dios a esto? ¿Qué hizo el Señor entonces? Josué capítulo 2 nos relata que los espías le ordenaron que se pusiera, y ella puso una tela color escarlata en la ventana de su casa cuando los israelitas destruyeran a Jericó. Y así fue, siendo Rahab y toda su familia los únicos a quienes se les permitió vivir. Mas nadie vivió de la ciudad de Jericó. Gloria a Dios. Después ella, Rahab, se casó con un judío y concibió un hijo que se llamó Boaz. Luego Boaz
se casó con Ruth, otra extranjera proveniente de los moabitas, descendiente de Lot, el sobrino de Abraham. Ella también se quitó o deshizo la maldición de sus dioses moabitas al responder a su suegra Noemí de esta manera. Amén. Dice Ruth 1:15, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, le dijo Noemí a su nuera. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Amén. Aleluya. Y aquí es Dios con mayúscula 2 veces. Anteriormente, cuando dijo a sus dioses, eran con minúscula. Gloria a Dios. Eran falsos dioses. Eran demonios, ¿verdad? Pero ahora es el Dios de Israel. Dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Amén. Donde tú murieres, moriré yo, y Gloria a allí Dios. seré sepultada. Así me haga Jehová, porque inventó el nombre, Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el hijo de Boaz y Ruth fue Obed, y el hijo de Obed fue Isaí, y el hijo de Isaí fue el rey David. Aleluya, linaje por el cual vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Es decir, que Dios escogió a esas dos personas malditas para que estuvieran en el linaje de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Eh? Porque actuaron en la palabra. Sí, Amén. gloria a Dios. Volvamos ahora a Rahab. Esta mujer cananea casi no tenía posibilidades de escapar de la maldición de generaciones contra su nación. Pero su corazón fue recto para con Dios. Y porque ella actuó en la palabra de Dios, revertió la maldición de esta mujer llena de pecados y destinada a morir. Actuó en fe, honrando a Dios, y la maldición fue rota totalmente. Gloria a Dios. Amén. No importa cuán maldito esté el medio ambiente donde vivamos en esta generación perversa, si obedecemos la palabra de Dios y actuamos con fe, nuestro Dios, guardador de promesas, inducirá su bendición hasta 1000 generaciones después de nosotros. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y cuando venga Cristo, gloria a Dios, bueno, ya la bendición será eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén. Ahora, ¿cómo podemos nosotros actuar en la palabra de Dios? La palabra de Dios es aguda y poderosa. Tiene poder para cortar y penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Rastrea y pronuncia juicio contra cada pensamiento o palabra que concebimos. Veamos lo que dice el libro de Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Amén. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gloria a Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén. Porque tenemos que dar cuenta a Cristo. Aleluya. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, está escrito. Aleluya. No importa lo aguda que sea una palabra negativa, la palabra de Dios lo es mucho más. Tiene un excelente poder cortante para liberar, para remover de las personas las instrucciones confusas anteriores y toda invocación de destrucción. Aleluya. Aleluya. De destrucción, y para erradicar toda palabra negativa y toda intención maliciosa
de otros hacia nosotros. La espada filosa del Espíritu Santo corta profundamente hasta la médula para revelar las intenciones que existen detrás de las palabras. Es decir, que no es la mera gramática que leemos, no, es las intenciones que están detrás de cada palabra. Cuando convertimos la palabra de Dios en el estándar de excelencia en nuestras vidas, ella desnuda cada otra palabra, actividad, pensamiento, intención o motivación. Expone todo lo oculto. Ya no tenemos necesidad de defendernos, justificarnos o vindicarnos nosotros mismos. Tomamos entonces la poderosa palabra de Dios llena de bendiciones y ordenamos que todas las palabras de maldición sean rotas. Erradicamos el poder de negatividad que vino en esas palabras. Confesamos la palabra de Dios sobre nuestras vidas, proclamando con Isaías 54:17, que dice: ninguna arma forjada contra ti, contra nosotros, prosperará, y condenaremos toda lengua que se levante contra ti, nosotros en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Amén. Amén. Y su salvación, dice el Señor, de mí vendrá. Amén. Aleluya. La palabra condenar en este versículo no significa juzgar y mandar al infierno, ¿no? Significa declararlo inoperante, como condenar un edificio para que nadie viva más allí, o condenar una puerta, o condenar un baño, ¿no? Está condenado, no puede entrar nadie ahí. ¿Ven? Ese significa el significado de la palabra condenar, es decir, lo declaramos nulo, no tiene fuerza ni poder con nosotros. Por tanto, en el nombre de Jesucristo ordenamos condenación a toda arma negativa usada contra nosotros. Rechazamos toda palabra negativa de juicio, ridículo o prejuicio. No tienen ellas ningún derecho de habitar en nuestras vidas. Ordenamos a estas palabras y a toda lengua juzgadora que se haya levantado en contra nuestra, que cese totalmente su poder. Ordenamos a estas palabras malvadas que carezcan de vida. Las condenamos, declarándolas sin efecto alguno en nosotros. Nos paramos en la palabra de Dios. Nos liberamos a través de la sangre de Jesús. Quitamos toda influencia maligna de palabras pronunciadas sobre nosotros y aún en aquellos que nos rodean. Levantamos el escudo de la fe, el cual nos da ventaja por encima de las maldiciones. Echamos fuera toda confusión o desorientación, porque nuestro Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Amén. Gloria a Dios. Oh Padre, bendito Dios, no nos inclinaremos a ninguna concesión o engaño. No necesitamos alabanzas de ningún hombre y seguimos y servimos al Rey de Gloria, y sus recompensas nos bastan y sobran. Amén. Amén. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Bendito Dios, amén. Otra de las cosas que debemos hacer es cuidar las palabras que hablamos. Asegurarnos bien, aleluya, que todo lo que digamos esté de acuerdo con la palabra de Dios. Porque si no, volveremos a traer las maldiciones. Y por supuesto que no las queremos, ¿verdad? Amén. Nos dice el Salmo 64:8. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. También nos advierte el libro de Proverbios 4, versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti
la iniquidad de los labios. Otro más, Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aleluya. Gloria a Dios. El 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El siguiente versículo que leemos en Proverbios dice, el 13, versículo 2, aleluya, capítulo 13, versículo 2, dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Por último, veamos en Proverbios 17, 27, dice la palabra, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Amén. Creo que todos estos ejemplos son muy importantes para saber que no debemos pronunciar palabras que vuelvan a acarrear las maldiciones que teníamos antes. No importa cuán mal hemos estado, cuán maldecida haya sido nuestra familia, cuánto hayamos enfrentado nosotros, pobreza, enfermedad, quiebra económica, en los negocios, en las relaciones sociales destruidas, no importa lo que sea, cualquier cosa mala que hayamos enfrentado, solo importa ahora cuán dispuestos estamos a apropiarnos el poder de la sangre de Cristo, a actuar de acuerdo con la palabra de Dios y a unirnos en la línea de intercesión para romper las maldiciones que Dios abre, para que Dios obre a través de nosotros por 1000 generaciones. Amén. Aleluya. Una acción de obediencia sella la relación con Dios e induce bendición tras bendición. ¿Qué puede hacer el enemigo contra nosotros si estamos en tal situación de ventaja? Bueno, puede ser muy poco, porque tenemos nosotros la ventaja, no le vamos a dar lugar. Es decir, que no va a salir de nuestra boca ninguna. Hemos perdonado, hemos hecho todo lo que habíamos hablado anteriormente, hemos roto las maldiciones ya, parándonos en la palabra por medio de la sangre y la intercesión. Entonces, ya en ventaja, sin decir más ninguna palabra de ese tipo, ¿qué puede hacer el enemigo contra nosotros? Estamos en una situación de ventaja sobre él. Necesitamos, por tanto, la sangre de Jesús para romper las maldiciones genéticas y de organización que nos han estado afectando. Perdón. David entendió que él no podía realizar un sacrificio barato, ¿verdad? Uno mayor que David, Jesucristo, nuestro Señor, Jesucristo de Nazaret, Aleluya. pagó el precio, Amén. y un alto precio, derramando su sangre preciosa, aleluya, y que detuvo la maldición que estaba en contra nuestra. Gloria a Dios. Esa bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por nosotros le asestó un golpe mortal al poder del pecado, otorgándonos el derecho a la libertad y al perdón. Necesitamos pararnos en la brecha e interceder por los oprimidos que no reconocen el poder que los afecta. Necesitamos no vivir más bajo maldiciones visibles que desconozcamos. Debemos actuar ya obedeciendo la palabra de Dios para remover las maldiciones de nuestras vidas. Aleluya. Oremos pues, repitiendo, ustedes si es posible en voz alta, para hacer una declaración de nuestra fe. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Oh Padre eterno, Padre santo, Padre celestial, Creador de los cielos y la tierra, Señor Dios todopoderoso, te damos gracias, oh Señor, por el poder de tu palabra viva y tu palabra eficaz, cortante como espada de dos filos. Aleluya. Juzgamos, oh Padre, y consideramos a todo hombre muerto en Cristo, lavado por la sangre. Bendecimos a todo aquel que nos maldice. Invocamos el bien sobre sus vidas. Hablamos palabras de perdón y limpieza sobre ellos. Y nunca más palabras de juicio. Te pedimos que puedan caminar en comunión contigo, oh Padre. Te damos gracias, Señor, porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Confesamos con nuestras propias palabras que no hemos caminado en el consejo de tu sabiduría, que hemos sido negativos, criticones, juzgadores y hemos despreciado a otros. Padre Santo, oh Dios de Israel, tú nos has amado tanto que enviaste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, aquí a la tierra, quien derramó su sangre poderosa y se hizo maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito el varón que sea colgado de un madero. Oh Señor, nos arrepentimos ahora de todas nuestras acciones pecaminosas y declaramos que su sangre ha lavado toda mancha de pecado en nuestras vidas. Padre nuestro, nos levantamos y nos paramos en la brecha para interceder por todos aquellos que viven bajo la opresión de las maldiciones. Te pedimos que tu Espíritu Santo y poderoso intercesor les haga conocer aquello por lo cual tú los has llamado. Les des convicción de pecados y revierte las maldiciones que los están atando. Libéralos de todas sus ataduras y libera a toda la familia del Dios viviente. Amén. Poderoso y altísimo Dios, nos paramos en el poder de tu palabra, nos humillamos ante ti. Señor, te obedeceremos en todo, no sometiéndonos a mentiras o engaños nunca más. Nos sometemos a la comunión de tu Espíritu Santo, quien pone fin a la maldición. Ayúdanos a que hablemos solo aquello que está de acuerdo con tu palabra santa. Te amamos con todo nuestro corazón. Tú eres el único Señor de nuestras vidas. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Aleluya. Aleluya, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas bendiciones, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios.